plein ciel. J'avais un cheval dans un champ de ciel, et je m'enfonçais dans le jour ardent. Rien ne m'arrêtait, j'allais sans savoir. C'était un navire plutôt qu'un cheval, c'était un désir plutôt qu'un navire, c'était un cheval comme on n'en voit pas. Tête de coursier, robe de délire, un vent qui hennit en se répandant. Je montais toujours et faisais des signes, suivez mon chemin, vous pouvez venir mes meilleurs amis, la route est sereine, le ciel est ouvert. Mais qui parle ainsi ? Je me perds de vue dans cette altitude, me distinguez-vous ? Je suis celui qui parlait tout à l'heure, suis-je encore celui qui parle à présent ? Vous-mêmes, amis, êtes-vous les mêmes ? L'un efface l'autre et change en montant. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 2003, arrancamos con la voz, como arrancamos ayer, de señor Julio Supervielle, Jules Supervielle, leyendo Vasto Cielo. Este hombre es un uruguayo que escribió siempre literatura en francés, es alguien que se inspiraba, como él dice, se inspiraba en la banda oriental, se inspiraba en el Río de la Plata. Él dice en francés, dice, América me ha dado su murmullo a mi corazón. Se inspiraba en toda esta zona, pero sin embargo siempre escribió en francés literatura. Y decirles simplemente esto, les voy a leer un fragmento. La historia de la infancia de Jules Supervielle es trágica. Sus dos padres murieron envenenados cuando él era un recién nacido, por lo que fue criado por sus tíos, que nunca le dijeron que no eran sus padres. En la adolescencia se enteró de que su mamá era en realidad la hermana de su madre, y que su padre era su tío, y allí comprobó que existen las mentiras piadosas, y que hay inventos necesarios para sobrellevar la existencia. El escritor y poeta Supervielle dedicó toda su vida a escribir y a inventar mundos en la imaginación. Con palabras conquistó regiones y territorios vírgenes del alma y los pobló de poesía y relatos inmortales, sensibles, originales y únicos. Esto es un prólogo mucho más largo escrito por Daniel Supervielle en agosto del 2011 y es el prólogo a La Niña de Alta Mar, que es una colección de cuentos de Julio Supervielle, traducidos por Laura Chanar. Esto fue recopilado la primera vez en francés, obviamente, se editó originalmente en Gallimard, nada menos, en París en 1931. Amigos, arrancamos aquí La Máquina de Pensar, hablando de Supervielle. Quiero decirles que tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión, que lo tenemos a Gustavo Germán en la puesta a punto, y que del otro lado del teléfono, allá en Buenos Aires, tenemos a Laura Chalar. ¿Estás ahí, Laura? Hola. Hola. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien, gracias por llamarme. ¿Cómo están ustedes? Bien. Decir simplemente que Laura es abogada y es escritora. Ha publicado 2 libros de poemas, y por así decirlo, y por qué los poetas ingleses quieren morir en Italia, esto en el 2010 y el primero en el 2005, y que publicaste 2 libros de cuentos, El discreto encanto de la abogacía y El vuelo del pterodáctilo. Creo que de este libro estuvimos hablando aquí en La Máquina de Pensar, del vuelo del pterodáctilo. Cuando salió. Exactamente. Y en el 2012, bueno, se editó en Irrupciones La Niña de Alta Mar, que fue tu traducción de Jules Supervielle. ¿Por qué fue la idea? Pues, ¿de dónde surgió esta idea de traducir a un poeta, a un escritor, en este caso es un cuentista, que si se quiere es conocido su nombre, pero desconocida su obra aquí en Uruguay? Bueno, justo ahí en la pregunta está un poco la respuesta. Es un conocido desconocido. Obviamente el hecho de ser un escritor de lengua francesa, por más que fuera uruguayo, yo creo que ha conspirado un poco contra el conocimiento de su obra, que sin embargo es maravillosa, ¿no? Yo creo que es uno de nuestros grandes poetas al que no se le ha dado su lugar. Esto surgió como un proyecto de varias puntas. En primer lugar, un proyecto con Gabriel Sosa, el titular de Irrupciones, que hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo vinculado a Supervielle. También hubo apoyo e interés de parte de la familia Supervielle en general, que se manifestó en el prólogo que Daniel generosamente escribió. Daniel es escritor y periodista, o sea que no solo es familiar del escritor, sino que además tenía una idoneidad especial para escribir el prólogo. Y bueno, entre todas esas cosas y mis propias ganas de animarme a algo que nunca había hecho, que era traducir del francés, salió esta colección de cuentos tan linda.
Ujú. Hay que decir también algo que estoy mirando aquí en el libro, que también hubo un apoyo del área letras de la Dirección Nacional de Cultura del Discúlpame, MEC. no te escuché lo último. Que hubo un apoyo de la dirección del área letras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC en el 2011. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahora sí. Nada, que hubo un apoyo del MEC. Bueno, se ve que no hay. Vamos a probar de nuevo, vamos a cortar y vamos a llamar de nuevo, Gustavo Germán, a ver si podemos conseguir un mejor contacto telefónico con Laura Chalar. Reitero, ella es abogada, es escritora, es poeta, ha publicado varios libros y en este caso la llamamos como traductora de La niña de alta mar de Jules Supervielle. Quiero decirles, amigos, que hoy a las 19 horas, ya hace un ratito, se inauguró lo que es la muestra que de alguna forma estamos apoyando desde la máquina de pensar en el Museo Figari. La muestra se llama Supervielle, poeta en sus tierras. Si ustedes van al blog de la máquina de pensar, tienen un link ahí para enterarse bien. Se trata de una exposición que aborda la vida y obra de este escritor llamado Jules Supervielle y que de alguna forma trae a colación un escritor que, insisto, es conocido, pero digamos de nombre, ¿no? Prácticamente creo que los otros, y puesto en una bolsa con otros dos escritores franco-uruguayos que realmente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, generalmente se habla de Supervielle, se habla de Lautréamont y de Laforgue como si fueran los tres franco-uruguayos, y los tres son del siglo XIX, pero en el caso de Supervielle murió en 1960, nació en 1884. Laura, ¿estás ahí ahora? Estoy acá. Nada, te decía simplemente que el libro fue también editado con el apoyo del MEC, del área de letras del MEC. Había una edición anterior también, ¿no? ¿Había otras traducciones de este libro o no? Yo creo que había varias ediciones de este libro, porque la obra de Supervielle en Francia y en los países de lengua francesa nunca se dejó de editar. Yo manejé una edición de Folio, de la editorial Folio, que es una editorial que a mí me gusta mucho, que es muy cuidada sus ediciones, que es muy clásica en Francia, y bueno, fue a la que tuve acceso y en la que me basé para la traducción. No, pero yo me refería si contrastaste con otras traducciones al castellano, porque hubo alguna traducción al castellano. Mira, poco y nada. Gabriel Sosa me facilitó en algún momento una traducción más antigua que creo que se había editado en Chile de estos cuentos, y en algún caso de duda contrasté o miré, pero no, básicamente me por mis propias luces y por las ganas de que saliera linda la traducción. La niña de alta mar llama la atención, ahora lo venía revisando ayer y hoy, me llama la atención lo mismo que me llamó la primera vez, que se tratan de cuentos muy de temática muy dispar, ¿no? O sea, La niña de alta mar es de realismo mágico, previo, en realidad, antes de que García Márquez o ¿cómo se llama? O Rulfo o otros escritores latinoamericanos hablaran de lo real maravilloso, el realismo mágico. Esto es del año 30. La niña de alta mar realmente tiene algo de realismo mágico, y sin embargo hay otros que son rurales. Hay otros, por ejemplo, que me llamó la atención, que es la natividad, ¿no? O sea, la Virgen, San José y el niño Jesús, vistos desde el punto de vista de la vaca y del buey y del burro, ¿no? Que se pelean aparte, porque los dos han sido elegidos para estar ahí como testigos, y bueno, nadie sabe por qué, pero entre ellos hablan mal del resto de los animales, ¿no? Es cierto. Yo creo que es cierto lo que vos decís, hay una cantidad de temáticas diferentes, si bien hay algunas que son más comunes que otras. Por ejemplo, el cuento rural es uno solo, si no me equivoco es El camino y la laguna, el que vos el último, que lo pusieron al final por algo también, ¿no? Que transcurre, claro, para mí es uno de los mejores, es muy bueno, es siniestro, es tremendo. Transcurre en una estancia, en una pampa que presumimos puede ser la pampa argentina, pero que también podría ser el interior profundo uruguayo. Pero en realidad yo creo que hay algunos temas que son más comunes en él y que están que traspasan toda su obra. Por ejemplo, el tema del agua, el tema de los ahogados, ese es un tema recurrente en varios de sus cuentos. El tema de los muertos, que han generado después de la muerte un lugar donde estar, ya sea en el agua, en el cielo, en distintos lugares. Yo creo que hay algunos temas en su obra que son muy recurrentes. El agua es uno de ellos. Después, el tema, en el caso particular del cuento de la natividad,
también creo que refleja dos cosas, a mi entender. Por un lado, el profundo catolicismo que, según entiendo, profesaba Supervielle, que era un hombre muy católico, pero además, por ejemplo, ese interés por los animales. Como tú bien decís, no es común en la época. Es un escritor que se interesó por los animales, por la ecología, por el mundo de la naturaleza, mucho antes que cualquier otro, porque hoy en día estos temas son comunes, no son, digamos, no sorprenden. Ahora, en la época de él, en Francia, en la época que él viajó a Francia y se integró a los círculos intelectuales y literarios de su época, en Francia, en París, estaban todos los ismos y el dadaísmo y el surrealismo y el existencialismo, pero él cultivó una beta muy particular de una visión de preocupación por el planeta que ninguno de sus contemporáneos, o por lo menos yo no la veo en ninguno de sus contemporáneos. No, y tiene una visión también un poco, digamos, como un dejo de inocente o de infantil, digamos, o de niño, digamos, una mirada a veces de niño. En el caso, sí, en el caso, por ejemplo, para decir lo que quiero decir, es simplemente en esta discusión entre el burro y el buey, ¿no? O la vaca que están ahí, el buey se siente tan responsable y tan temeroso por lo que está viendo, por el acto fundamental que es el nacimiento de Jesús y bueno, y del bebé ese tan chiquito que está ahí, que opta por no dormir y por casi no comer para vigilarlo, y él sabe que esa vigilancia es casi ridícula, porque en el caso de no va a poder defenderlo, pero igual se siente responsable, y de hecho asistimos a lo largo del cuento que él va adelgazando, se va quedando sin fuerza, deterioro, o sea, claro, se va deteriorando por la responsabilidad, ¿no? Aunque él mismo sabe, vigilancia le cobra un precio, ¿no? En realidad es la historia de cómo él se va, digamos, va perdiendo su fuerza, su vida, su vigor en ese velar por el niño, y ¿no? se plantea por qué no está un primo de él, por ejemplo, o un hermano de él, otros bueyes que sean mejores, ¿no? Que no estén, por ejemplo, y el burro no pierde ocasión también de jugar con esa sensación de inferioridad que tiene el buey, ¿no? Que dice, soy feo, tengo llagas, mi piel es un cuero. O sea, el burro juega, el burro que es todo lo contrario, es un arrogante, digamos, juega un poco con las inseguridades de este espíritu sencillo que es el buey, ¿no? Y hay un momento, por ejemplo, que también tiene que ver con esta mirada o con el cierto destinatario infantil, se plantea de que como así como ellos están viendo ese gran hecho histórico, ¿no?, de la humanidad, hay otros bichos que quieren verlo, otros animales. Entonces empieza a hacer una cola. En un momento José los hace entrar a todos, me parece. Sí, no, José le dice que pueden entrar, pero de a uno, que no entren más de a dos. Y bueno, cuando entran los escorpiones o las víboras, hay todo un chiste, hay todo un humor, ¿no? Las víboras que entran, por ejemplo, tratan de alejarse de la Virgen, ¿no? De no tocarlo, ¿no? El tema de la mujer, ¿no? En fin, toda una serie de cosas que son como de un cuento de hadas. Bueno, de hecho, uno de los proyectos a futuro que yo tengo, en realidad por ejemplo, es digamos, realizar alguna publicación de poemas de Supervielle dirigidos a niños. O sea, yo creo que hay muchos poemas de él que comparten los rasgos de este cuento del que estuvimos hablando, que los hacen súper lindos, idóneos, buenos para niños. O sea que, bueno, paso el aviso a todo el mundo. Estamos buscando ilustrador y editor. Ah, bueno, mirá, está muy bien. Digo, habría que hablar con alguno de los editores de libros infantiles, porque puede ser... por ejemplo, me decía... Juan Álvarez Márquez, que él en Francia, cuando hizo esta exposición, que ahora está en el Museo Figari, mucha gente, bueno, en el libro, digamos, de visitantes, escribía de memoria poemas de Supervielle, o también frente a algunas fotos los recitaba, y eran todos poemas que ellos habían aprendido de niño en las escuelas, ¿no? O sea, que una vergüenza en lo que nos corresponde que Uruguay deje de lado a un escritor uruguayo y su poesía nos enseñe en los colegios. Se podrían elegir buenas traducciones, o en las clases de francés, que
que deben seguir impartiendo, se podrían, o sea, hemos elevado al estado de culto a poetas infinitamente más mediocres y tenemos a digamos, relegado al olvido, bueno, ¿no? yo creo que ahí lo que pesa y pesa en todos, me parece, es una cierta visión de la literatura como la idea de literatura nacional, ¿no? Aquella que se produce arriba del territorio y en la lengua, ¿no? Una Claro. cuestión de casi de, como dijo una vez un colombiano, casi de espacio aéreo de la literatura, ¿no? Claro, totalmente, entonces, tenés y razón. en Ahora, general, es una visión muy mezquina, ¿no? No, pero eso también ocurre en otros países, en Francia, en todos lados. Yo creo que la visión esta que de poeta o de escritor de varios mundos, de dos mundos, es una Sí, no visión cuadra. es una visión que se estuvo desarrollando recién a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Ya hay teoría que habla precisamente de literaturas rizomáticas, o sea, sobre todo por las grandes migraciones, ¿no? O sea, Junot Claro, pero Díaz es curioso en Estados que Unidos se sostenga- es estudiado en Estados Unidos, pero también es estudiado en Costa Rica, en fin. A mí me parece que un país como Uruguay, que está formado por digamos, corrientes migratorias variadas, o sea, más allá de la población autóctona que tuvo, o sea, no debería, o sea, ¿qué es un poeta nacional para nosotros o un escritor nacional? De hecho, no se lo exigimos a los pintores, porque nuestros pintores nacionales, Blanes y demás, todos se formaron en Italia o muchos se formaron en otros países, o sea, tuvieron, digamos, participación en academias o en cursos en Europa, y sin embargo, bueno, son apropiados por el canon nacional sin tanto problema. Yo creo que acá la barrera es lo que hablábamos al principio, es el idioma, ¿no? Que es un poco hay varias personas que estamos intentando subsanar. Muy bien, bueno, pero queda hecho el planteo y vamos a ver si alguien lo toma, la idea de traducir a Supervielle pero para niños, porque por ejemplo en YouTube se puede ver, hay animaciones no solamente hechas en Japón, también en Francia, que hacen precisamente dibujos animados de, por ejemplo, de La Niña de Altamar o de otros. De La Niña de Altamar hay un corto precioso, sí, que creo que estamos hablando del mismo, ¿no? No sé quién lo hizo, pero es muy Son lindo. 7 minutos hecho en Francia, pero me decía ayer Juan Álvarez Márquez que en Japón han hecho animaciones para niños también, y con este mismo texto, que es el más famoso, La Niña de Altamar, y Claro. que son muy pero muy bien hechas, con mucho presupuesto. En fin, sin llegar a esto, la idea de conocerlo como literatura infantil y juvenil está hecha. Esperemos, Laura Chalar, que haya suerte, y desde acá, bueno, vamos a tratar de Está el doble proyecto, porque también traducir un volumen más significativo de su poesía para adultos o para el público en general, con irrupciones, siempre lo hemos tenido. Obviamente lo que frena es lo que siempre frena las ediciones pero nacionales, lo ¿no? que yo te Pero decía, bueno. que el primer libro de La Niña de Altamar, este primer tomo, digamos, fue con apoyo del área de letras del MEC, quien te dice que haya otro apoyo para eso. En fin, Laura Chalar, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a conocer a este escritor Supervielle, este escritor uruguayo que murió en París. Muchas gracias a vos, y bueno, les recomiendo que vayan a ver la muestra. Yo tuve la oportunidad de verla en Buenos Aires. Es muy linda, está muy bien hecha, y bueno, seguramente les va a dar ganas de si no lo han leído, de empezar a leerlo. Es una buena oportunidad para conocerlo. Dale, un abrazo. Un abrazo para ti, chau. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a dos amigos de la casa, al escritor Bruno Podestá y al poeta y ensayista Andrés Echevarría. ¿Cómo están los dos? ¿Están bien? Muy Acérquense bien. a los micrófonos. Sí. ¿Cómo Gracias. andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Así es. Bruno, además de ser escritor, es agregado ¿no? ¿No estabas más vinculado a la Embajada de Perú? No. Ah, bueno, pero bueno, en este caso... Digamos, hasta hace muy poquito he sido. Correcto. He sido agregado cultural. Lo que quiero decir es que sos peruano. Ah, sí. Bueno, ahora sí. Y los dos, tanto Andrés, lo anticipó hace un tiempo acá, como Bruno, integran este comité organizador de un Congreso Internacional Vallejo Siempre, que va a ocurrir aquí en el 2016. ¿Vos vas a estar, Bruno? Sí, bueno, yo no soy un vallejista, digamos, en el sentido de los que hay tantos y en tantos países, o como es acá Andrés, ¿no? Que
Pero voy a estar, formo parte del comité organizador. De hecho, comencé mi vinculación después de que Andrés volvió del Perú, del congreso anterior, cuando todavía estaba como agregado cultural. Ahora ya estoy finalizando, digamos, mis funciones de vacaciones en realidad. Y bueno, me invitaron a continuar como parte del comité organizador, pero ya más como peruano que resido acá. Y hombre de letras también, hombre de letras. Claro, exacto, sí. Pero, ¿y Bruno, te vas a quedar a vivir acá? Sí, quiero, a mí me encanta. Sí, me siento como en casa, en Montevideo, Sí, es tema para otra conversación, pero sí, he encontrado acá una nueva casa, digamos. Mirá qué bien. Y de todas formas los vínculos con Perú siempre están cerca. Sí, siempre, sí. Y voy de con todas cierta formas, frecuencia. me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, Andrés, bueno, que fue a Perú, y bueno, y vos, obviamente, que son zonas, la peruana, el Pacífico con Uruguay, el Atlántico que no están tan relacionadas, me parece, ¿no? No lo han estado tradicionalmente. Y yo creo que siguen sin estarlo, ¿no? O sea, ahora hay un poco más porque además, bueno, Andrés ha tenido una experiencia directa ahora que ha ido allá, ¿no? Pero digamos es más vínculos de escritores, claro, de pequeños. El turismo es mayor, están todos los canales de televisión, o sea, hay más información general. Sí. Y por lo tanto, hay más conocimiento, hay más turismo que va de acá para allá, pero falta mucho por hacer, en el sentido de que las culturas de los Andes centrales y las del Río de la Plata se han dado la espalda, ¿no? Se han dado la espalda, mucho tiempo. Ocurre algo parecido me parece con Chile. Nosotros estamos como más integrados en esta área del Río de la Plata. Sin embargo, y ahora vamos a hablar con Andrés, hace poco una amiga mía, esto fue en abril, se le planteó a su familia, vamos a ir a Perú en septiembre, y la respuesta de varias personas que trabajan con ella es, bueno, reservá ahora porque mirá que se acaban los pasajes. Y ahí me enteré que hay un gran tránsito, digamos, de turístico hacia Perú, digamos, uno no se trasunta en las conversaciones, pero muchos uruguayos están viajando hacia allá. Muchos. Lo que hace falta es un vínculo mayor cultural, ¿no? Si bien, digo, mi pequeña observación sobre ese tema, ¿no? De que si bien... Vos ya fuiste 2 veces. Claro, pero creo que hay puentes de todas maneras, que hay que asentarlos, respaldarlos, profundizarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, a través de de lo que fue la vida de Juan Parra del Río acá en lo cultural. Bueno, y de Abril, ¿no? De Pablo. Lo que fue Mariate y su influencia dentro del sindicalismo uruguayo, dentro de lo que fue la presencia de Pablo Abril de Vivero en el 54, la presencia, la venida de Haya de la Torre, también fundador del APRA, y con una gran atención de parte de la política uruguaya a sus propuestas, lo que fue... Tuvo vínculos con Carlos Quijano, él también, ¿no? A nivel político, ¿no? Fueron amigos allá en París también, ¿no? Exacto, como que hay muchos fuentes que lógico, a veces por distracciones no han sido profundizadas, pero históricamente hay unos cuantos antecedentes como para... Y Vallejo es uno de ellos, ¿no? Yo recién, antes de comenzar con esta charla, anoté un montón de nombres que vinculan a Vallejo con Uruguay directamente, ¿no? Más allá de que él se contactó con Julio J. Casal y la revista Alfar, Vallejo tuvo un contacto, lo nombra en las cartas a Juan Larrea un par de veces, en mucho interés. Se escribió con Juvenal Ortiz Aralegui, Vallejo, y Ildefonso Pereda Valdés, 2 escritores de esa época. Juvenal Ortiz Aralegui, desde una influencia del ultraísmo, pero también una atención muy grande hacia lo que escribía Vallejo, que le llegó a través de estoy seguro, de Julio J. Casal, ¿no? Bueno, todos esos nombres que estás mencionando ahora están en el Museo Figari, en esta muestra en torno a Superviel, ¿no? Están todos esos, ¿no? Juvenal Ortiz Aralegui, está Casal y Ildefonso Pereda Valdés. Fue una época donde hubo una interacción de entre los latinoamericanos que estaban en Europa, una devolución, una ida acá, sin duda, que desde Susana Soca, bueno, Superviel, que acaban de mencionarlo, de un montón de escritores, de intelectuales de la época que crearon estos puentes, ¿no? Superviel, que era un gran admirador de Vallejo también, escribió mucho sobre Vallejo, escribió altos elogios. Que César Vallejo es un poeta enorme que realmente ha cosechado muchísimos elogios, que uno piensa, viendo incluso a estos escritores de esa época, ¿no?
todos los elogios que cosechaba y qué desgraciada su vida, ¿no? Desde el punto de vista económico, de todos los puntos de vista, ¿no? Sí, sí, ningún intelectual, digo, a ver, lo que fue la gestión, por ejemplo, un Gerardo Diego y un José Bergamín gestionándole la reedición en España de Trilce, o sea, indudablemente la admiración. Gente de la generación del 27 en España, sí. Absolutamente. Todos estos temas, lo bueno que van a ser puestos sobre la mesa en el Congreso que se va a realizar el año que viene, en el 2016, en el Centro Cultural de España. Ya podemos anunciar que el Congreso va a ser el 14, 15, 16 de abril del 2016. Falta todavía para el tiempo uruguayo, es muchísimo. Sí. Es una gran planificación, ¿no? Sí, está muy bien. ¿no? Con Bruno hemos hablado de este tema de que estamos un poco a contracorriente de que generalmente se hace. Sí, generalmente acá en Uruguay 15 días antes, un mes antes, ¿no? Pero para traer sobre todo figuras importantes del mundo académico, vallejistas del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, o se hace así o te los pierdes, ¿no? Claro. Porque los invitas 2 meses antes y ya tienen compromisos, ¿no? Claro. Y pregunta, porque se plantea el Congreso Internacional Vallejo siempre, ese sería el título. Hay obviamente, no voy a decir todas las instituciones que auspician y que convocan, está el MEC, está el Centro Cultural de España, la Academia Nacional de Letras, la Embajada de Perú, en fin, la Universidad César Vallejo del Perú, mucha gente, ¿no? Muchas grandes instituciones. ¿Qué significa esa palabra internacional? Hacen mucho énfasis, porque a veces también se le dice internacional a un congreso donde vienen 2 No. En este caso tenemos, pero a veces pasa. En este caso tenemos previsto unos cuantos y vallejianos fundamentales, importantísimos, ¿no? Yo te puedo nombrar a Alain Sicard, por ejemplo, de Francia. Fue un amigo personal de Neruda, una persona que es un referente internacionalmente en lo que son las investigaciones y ha trabajado mucho sobre la figura de Vallejo. De por sí estuvo presente en la primera edición de este congreso que se hizo en Perú el año pasado. Viene Stephen Hart, que es tiene la más completa, unánimemente todos estamos de acuerdo en que la biografía más importante sobre Vallejo. Sí, la biografía fue de los últimos que ha hecho, ¿no? Exacto, es alguien que es fundamental hoy en día para entender el contexto. Alguien que estuvo trabajando también con un uruguayo, con Juan Flo, sobre lo encontrado en los archivos de Ángel Rama. ¿Y va a estar Juan Flo invitado también? Juan Flo sí, digo, yo me he contactado con él varias veces. No le gusta mucho hacer, no últimamente. Hay algunas razones personales, algunas tienen que ver con la edad que lo excusan para poder tener una mayor participación de la que él querría y de la que nosotros querríamos también, ¿no? Pero bueno, viene de por ejemplo, Ricardo Silva Santisteban, desde que es el presidente actual de la Academia Peruana de la Lengua y que va a traer una edición facsimilar de Trilce. Creo que es una publicación muy importante. ¿Edición facsimilar qué significa? ¿Sería que una edición igual a la primera que se toman? Exacto, toman como referencia 1922, digo, ¿no? Más o menos. La primera edición de Trilce fue en 1922 en Lima, justamente. Esa primera edición se va a hacer, se va a reproducir y él va a traer incluso muchos ejemplares para dejar acá en Uruguay, ¿no? Qué bien. Va a estar Antonio Melis de Italia, que es otro referente importantísimo, Jesús Cabel de Perú, que ha publicado todas las cartas de Vallejo, incluyendo algunas encontradas hasta hace un par de 4 o 5 años por lo menos. ¿Y se siguen encontrando cosas de cartas de sí, desde la primera vez que él murió en el 38, puede ser, 1938. Y seguramente van a quedar algunas cartas. Una de las curiosidades que yo tengo, por ejemplo, es de lo que dejó el propio Julio J. Casal, que se contactó varias veces con seguramente alguna carta puede aparecer incluso acá en Uruguay. En su archivo, digamos. Creo que sí, o sea, quedan todavía mucho por investigar, por descubrir. De por sí el contexto que le da Stephen Hart, que viene de Inglaterra, a los poemas de Vallejo es algo muy novedoso, muy de ahora. O sea, y que es un Vallejo, estamos hablando de un poeta que estuvo inmerso en alguna de las páginas más importantes del siglo XX. Estamos hablando de las propuestas políticas que surgían en América a través de Mariátegui, a través de Haya de la Torre, después la Guerra Civil Española, el París de los años 20, Vallejo llega en 1923 a París, lo que era ese momento para el mundo y el centro París era el cultural, centro, la Guerra Civil Española. París era una fiesta en ese momento. En alguna carta él niega que pertenezca a esa bohemia, pero era un bohemio. De alguna forma, sí. Bueno, ayer hablábamos con Juan Álvarez Márquez, por ejemplo, que desgraciadamente el archivo de Susana Soca, que probablemente tenía una gran correspondencia, se perdió, pero digo, cuando decimos se perdió es que se distribuyó, digamos, no, eso no se quemó, digamos, pero en fin, permite imaginar que
que pueda haber cartas en otros archivos familiares. Y cada carta tiene ese contexto, yo digo, histórico, fundamental, que no solamente por la literatura, sino por lo que significaban esos pasajes de nuestra historia, ¿no? Digo, Vallejo es un protagonista. Muy bien, después de la pausa, amigos, seguimos conversando de este congreso. Bueno, obviamente que se va a presentar ahora, Congreso Internacional Vallejo Siempre, pero va a ocurrir en el 2016. Seguimos conversando con Andrés Echavarría y con Bruno Podestá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se embosa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, Los Heraldos Negros de César Vallejo, este libro muy importante, y aparte esa primera línea, ese primer verso, ¿no? Hay golpes en la que lo retoma al final, ¿no? Sí. Hay golpes en la vida, yo no sé, ¿no? Tan fuerte, yo no sé, algo así. Una pequeña anécdota, César Calvo, que es quien lee un poeta peruano ya lamentablemente fallecido, que Georgette, la viuda de Vallejo, consideraba que era la voz más parecida a Vallejo. ¿Ah, sí? Incluso no existe ningún registro de la voz de Vallejo, pero en algún momento hubo una confusión, porque surgió y era finalmente César Calvo, ¿no? Los César. De alguna forma, eso también habla de lo que hablamos en el otro bloque, ¿no? Por grandes elogios de César Vallejo, pero bueno, no hay registro sonoro, no hay filmaciones, ¿no? En torno a Vallejo, ¿no? Es decir, para la importancia que tuvo, ¿no? Y digamos, las penurias económicas que debió pasar. Hay un libro, digamos, que de César Vallejo, de cartas, que editaste vos, me olvidé de decir, Andrés Echavarría, aquí en la Biblioteca Nacional, en una edición facsimilar muy, muy lujosa, de cartas entre Pablo Abril, ¿no? Pablo Abril, y esas cartas son testimonios de la situación en la que estaba, económicamente, de salud. Las últimas cartas encontradas por Jesús Cabel van todas en el mismo tono, ¿no? O sea, se encontró una última carta, uno de los descubrimientos de hace unos pocos años de Jesús Cabel, es una carta de los últimos días de Vallejo, donde, como el resto del epistolario, se queja de su situación económica, su angustia, y solicita ayuda, ¿no? Sí, esa fue la realidad. Bruno, Andrés, pero también tenía un lado, digamos, el humor criollo, mundano. Sí. ¿no? Las cartas también han encontrado, tú mismo lo hemos comentado creo alguna vez, que coincidentemente, bueno, no con la última época, pero en algunas cartas anteriores, más o menos coincidentemente con que mandaba una carta a Pablo Abril lloriqueándole, porque no tenía plata, no sé qué. Él estaba en jarana, le gustaba el trago, mujeriego, en fin. Las cartas tenía también su lado, es cierto, o sea, súper. Hay muchas anécdotas de mucho humor, o sea, de cuando saca una lámpara en medio de París y lo persigue un policía, y él entra a la comisaría, y cuando el policía llega atrás dice, no, encontré esta lámpara tirada y la vengo a devolver. Hay muchas anécdotas de esas, lo que era con el Grupo Norte en Trujillo, las juergas nocturnas con alcohol y
y mucha diversión. Digo, sí, tenía ahora... su beta bohemia. Pregunto, Bruno, digo, que no tiene nada que ver, digo, y esto estamos hablando entre amigos, ¿no? Pero hay algo también, cuando uno lee las cartas del libro de Andrés, que editado por la Biblioteca Nacional, hay también una especie de pozo ahí que medio, ¿no? Que es entre la salud de él, el problema económico, en fin, una serie de... Y yo pensaba, leyéndolo, me hizo acordar también a Arguedas, ¿no? Como que parece que hubieran algunos escritores peruanos que tienen dentro de sí ese choque étnico que hay a veces en Perú, ¿no? Entre la parte blanca y la parte, ¿no? Indígena. Sí, bueno, es... No resuelto, esa cosa como, ¿no? ¿O no? Totalmente. Como de angustia. Sí, hay por un lado lo que es también el alma más andina, ¿no? Ajá. Que por un lado es muy fiestera, muy vital, y por otro lado es muy nostálgica, ¿no? Triste también, ¿no? La música andina, hay tanto la muy alegre como la muy melancólica, correcto. ¿No? O esas soledades que uno siente, o sea, sin ser de los Andes, cuando uno va en un auto y se para en medio de los Andes y no hay nada, y uno, o llegas a las comunidades pequeñas, uno entiende, digamos, cómo es que se ha desarrollado ese espíritu, digamos, en estas localidades a lo largo de siglos, ¿no? Siglos. Hay ahora un espíritu muy comunitario también, ¿no? También, muy fuerte. No individual, sino de comunidad. No, sin duda. Se ha dicho, o sea, los antropólogos han trabajado mucho el tema de por qué el andino no dice no, o es muy difícil. Algo que también se ha permeado en Lima y en la costa, ¿no? Que o sea, hay que entender dentro de las varios sí cuál es el más cercano al no, ¿no? Y han hablado del principio de un principio de reciprocidad en el mundo andino, de colectividades muy pequeñas, muy aisladas, y que por lo tanto decirle no a algo, a un vecino, que además tenían una serie de actividades colectivas, cuando se casaba una pareja, iba toda la comunidad a construirle la casa, decir no tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, hay este aspecto colectivo y al mismo tiempo este aspecto de hiperintegración también, digamos, ¿no? Pero sí, Arguedas quizás es la expresión más dramática de todo esto, ¿no? Sí. Yo estaba pensando también hace poco, estaba viendo un documental, me puse a ver un documental sobre Manuel Escorza, y Manuel Escorza que también trató estas comunidades, ¿no? Y planteaba el tema ese precisamente que estamos hablando ahora, de la colectividad. Si bien hay grandes personajes y auténticos, todos representan siempre a una comunidad, ¿no? Y aparte él planteaba procesos que llevan siglos. O sea que no solo representan a la comunidad, sino lo que viene atrás. Sí. Y muy interesante lo que decía Bruno también con respecto al paisaje, a la presencia de ese paisaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso directamente de Vallejo, me tocó hacer 4 veces el camino entre Trujillo y Santiago de Chuco. Ese camino lo hacía Vallejo a caballo o en mula. Es mucho tiempo en medio de esos paisajes que son formidables, son de una belleza indescriptible, pero a su vez también te transmite una soledad. Son inmensos, ¿no? Para el paisaje uruguayo son gigantescos, ¿no? Porque nosotros estamos en un paisaje que parece hecho a escala humana, ¿no? Más plano. Pero el cerro de 500 metros, lo máximo, digamos, es una cosa humana frente a eso que lo humano queda microscópico, ¿no? Se siente, menos, o por lo menos se siente de alguna manera más desprovisto de auxilios. Estamos hablando en el medio de los Andes, ¿no? Santiago de Chuco, donde nació Vallejo, queda a 3.200 metros de altura. Para llegar hay que subir a los 4.200 y después bajar. Y es un paisaje formidable, pero también te crea ese sentimiento de nostalgia, de cierta soledad en medio de todo. Y hay hasta instrumentos de la música andina, ¿no? Claro. La antara, estas cosas que tocan, como la quena, antara, de todos estos instrumentos de viento, ¿no? Que muchos efectivamente como que reproducen estos sonidos de viento en la inmensidad de la nada, porque son esos macizos enormes de los Andes, ¿no? Y sí, eso está en el espíritu. Eso está en el espíritu peruano. El otro aspecto es más bien el social, ¿no? Étnico, social, la costa, la sierra, en una sociedad que cada vez se vuelve más mestiza, sin duda, ¿no? Pero por ejemplo, yo escuchaba a Escorza, parece como que
que la conquista española o la colonia española está más presente, digamos, ¿no? Como un recuerdo, como idea, como contraste frente a España, ¿no? O vínculos. Sí, bueno, que, por ejemplo, acá en Uruguay, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay vínculos con las migraciones del siglo XIX, de lo que, ¿no? Claro. Pero no hay ese recuerdo de 400 años atrás. Claro. O 500. Bueno, el virreinato de Lima fue una instalación pues muy potente, muy grande, ¿no? muy fuerte, sí, muy militarmente, fuerte. Culturalmente, Claro. Económicamente, La universidad, pusieron todo de cabeza sí, a favor de llevarse oro, plata, lo que fuere, ¿no? La universidad, entonces, claro, esa influencia ha dejado un sello que se habla de Lima y de esta parte ya más social, de cómo son los limeños o somos los limeños, y hay referencias constantes, ¿no? Desde el siglo XIX a esta cierta herencia palaciega, correcto, de capital muy importante. Entonces, un limeño que no sea pues de origen migrante reciente de los Andes, qué sé yo, hay como un continuo, ¿no? Que tiene que ver con sorprendente. con el virreinato y la importancia del virreinato. Ahora, en el caso de César Vallejo es increíble, porque todo esto que estamos hablando es obvio que es el entramado, ¿no? Y que lo que de alguna forma refleja también César Vallejo, pero también a veces se da un artista puede dar un salto, ¿no? Por encima de su cultura, en el sentido de generar una poesía que influya sobre otras culturas, sobre otros poéticas, sobre otros poetas en otros idiomas. Sí, pero la necesidad o la presencia de Vallejo tiene que ver muchísimo con los Andes, con América, porque en ese momento lo que estaba surgiendo era un desplazamiento del simbolismo que provenía de Europa, el francés, ya con el antecedente de la generación del 98 española, que estaba de alguna manera poniendo sobre la mesa elementos tangibles, más cercanos, y no ir a esa simbología que uno la ve más proveniente de los parnasianos y simbolistas franceses. Modernismo, ¿no? De y Rubén Vallejo, Darío, ¿no? Exacto, pero Vallejo, que tiene una influencia del modernismo, que atiende y elogia a nuestro rey Reisí, lo elogia mucho. Es una influencia. Javier Abril, por ejemplo, anota todas las influencias dentro de las palabras que tienen los heraldos negros, que es una influencia directa de Julio Reisí, a quien el Vallejo elogiaba mucho. Rubén Darío, ni que hablar, pero también está Whitman dentro de las influencias de Vallejo y los poetas franceses traducidos. Pero Vallejo lo que aporta en ese desplazamiento de la simbología europea es colocar elementos de la naturaleza que él percibió desde niño, y esos elementos desplazan, tienen una presencia propia muy fuerte, al punto de que uno no encuentra en Vallejo las simbologías que utilizaban otros poetas anteriores o contemporáneos a él, y eso es algo que sorprende. Tenía una gran riqueza de inventiva, aquí en los heraldos negros, ¿no? Que es modernista también esta etapa. Sin embargo, él dice un pan que en la puerta del horno se nos quema, ¿no? Que el pan, yo decía del horno, si uno visita esas localidades, esos pueblos andinos de esa zona norte del Perú, al menos que es lo que yo conozco, y el horno es fundamental. Ese horno redondo es donde la familia se reúne alrededor. A mí me pasó ver unos espectáculos fabulosos que es, por ejemplo, en Huamachuco, donde Vallejo hizo su secundaria, ver de mañana, bien tempranito, a las 6 de la mañana, una humareda por encima del pueblo, y eran los hornos que se apagaban después de haberlos tenido todo. Es muy importante el horno. Entonces ahí uno entiende por qué la presencia del horno dentro de ahí diste con un ejemplo claro de lo que quise decir al principio, la simbología europea desplazada por una simbología americana propia y tangible. Él utiliza el horno como un símbolo y no va a un cisne y otra cosa, nos queda un minuto, pero también algo de que hace Vallejo, que es inventar palabras constantemente, y palabras que no se sabe exactamente qué significa, pero que tuvieron éxito poético. Sí, que lo anotan los Trilce, estudiosos. por ejemplo, ¿no? Trilce, que se habla que es triste y dulce, pero no se sabe. No, el propio Vallejo lo niega, y tiene que ver con una anécdota también muy cómica, que él había pensado ponerse en la tapa o un nombre que después se arrepiente. Se iba a poner César Perú como nombre de autor del libro, y los amigos del Grupo Norte se burlan de él, se ríen, y él va corriendo a la imprenta para cambiarlo, pero la imprenta le cobra 3 monedas más de las que correspondía para reimprimir entonces él se enoja y empieza a jugar con el 3 y desemboca en la palabra Trilce,
cómico, que es algo muy divertido, y ahí asoma, lo cuentan sus amigos, Espejo, Antenor Orrego, digo, lo quienes estaban, esa anécdota que es muy divertida. Mira, no sabía, no conocía lo de Trilce. Bueno, esto está hecha la presentación, se va a presentar igual, van a hacerlo este miércoles 12 de agosto a las 19:30 ahí en la Dirección Nacional de Cultura. Sí. Van a presentar, digamos, este congreso, ¿no? Van a adelantar también los invitados, en fin, supongo que habrá repercusiones en la prensa, y supongo también que habrá tiempo para hablar largo y tendido de César Vallejo, y aparte si podemos sacar la máquina de pensar, ¿no? Conversar con estos investigadores tan importantes. Por supuesto, y agradecemos el respaldo de la máquina de pensar. Sí, la máquina de pensar está auspiciando también esto. Y recordar, Pablo, que es mañana, entonces el anuncio oficial, vamos a hacer el lanzamiento mañana miércoles 12 a las 19:30 horas en punto de encuentro, que es la Dirección Nacional de Cultura, San José 1116, ahí a la altura de lo que es la Plaza Libertad por San José. Esquina Paraguay, si quieren ir, pueden ir es a las 19:30, porque todos aquellos que les interese Vallejo, tienen que estar ahí, ¿no? Y mañana van a haber autoridades del ministerio, todos anunciando este importantísimo evento. Muy bien, Bruno Podestá, Andrés Echeverría, gracias por estar acá. Gracias por estar, y gracias a la audiencia también de ustedes. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a hablar con Jacques Duprey, un hombre que conoció súper bien, y también vamos a hablar con Gabriela Oneto sobre los mitos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.